Hola, soy Jaime Guerrero y les saludo desde México. Buenas noches. En esta ocasión, Guatemala en la mira se enfoca a un tema particularmente sensible para la sociedad, sobre todo los más desprotegidos, por el nivel de la agresión, por las secuelas que enfrentan de hecho las víctimas. Le hablo de los abusos sexuales, una de las caras más amargas de la violencia en Guatemala. ¿Qué medidas se han diseñado para frenar estas agresiones? ¿Hasta qué grado la pobreza y la impunidad avivan este delito tan doloroso? ¿Los niveles de castigo están a la altura de los ataques indignantes? Hoy nos acercaremos a esa realidad que hiere, que duele, como ninguna otra en la sociedad guatemalteca. Saludamos esta noche a Mirna Montenegro. Mirna, gracias por acompañarnos. Usted es secretaria ejecutiva del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva. Buenas noches. Pues mucho gusto y muchas gracias por invitarnos a participar en esta temática sobre violencia sexual que es tan importante para el desarrollo de nuestro país. No, al contrario, gracias a usted por aceptar esta entrevista. Y cuando hablamos del abuso y de la agresión sexual, no estamos hablando de un asunto menor. Ambos casos marcan una cifra preocupante entre la sociedad de Guatemala. Tan solo el año pasado se impuso una cifra récord, una cifra nunca antes visto en términos de agresiones. En todas las familias ha ocurrido por lo menos un caso. Es un cáncer silencioso que daña la vida de niñas, adolescentes, mujeres e inclusive hombres. Son las agresiones sexuales, que siempre dejan huellas imborrables. Según el Grupo de Apoyo Mutuo GAM, en los últimos 7 años se han reportado un poco más de 34,000 denuncias por agresiones sexuales, dándose un aumento significativo cada año, siendo el año 2014 el año en que más denuncias se han registrado. Es muy probable que este incremento se deba a que la población tiene está mejorando su cultura de denunciar, pero también puede ser que se haya incrementado el número de agresiones sexuales. De hecho, hay 56 violadores seriales que están en la capital y ni uno solo ha sido capturado. En los últimos 3 años se ha reportado un aumento del 70%, en los que el departamento de Guatemala sigue siendo el que mayor cantidad de víctimas tiene, no muy lejos Quetzaltenango y Escuintla. Solo en el último año fueron 23 víctimas diariamente y un promedio mensual de 691 personas. El Grupo de Apoyo Mutuo GAM señala que las agresiones sexuales están muy ligadas a la violencia intrafamiliar, ya que en el hogar es donde ocurre la mayoría de abusos. Pero lo más lamentable es que de un 100% de denuncias por agresión sexual, solo el 2% llega a los tribunales de justicia. De cada 100 denuncias que se presentan por las personas que han sufrido algún tipo de delito, 98% de estas denuncias no llevan a un juicio, a un debate oral y público y por consiguiente alguna sentencia. Y de los 2 restantes casos que se llevan en un debate oral y público, una sentencia es absolutoria y una sentencia es condenatoria. ¿Pero a qué se deben estos problemas en las judicaturas al momento de conocer este tipo de casos? Definitivamente Guatemala estamos aún superando un sistema totalmente machista desde todos los puntos de vista y se han hecho esfuerzos por parte de las autoridades que no han sido al momento suficientes. Por ejemplo, desde que alguna mujer llega víctima de algún tipo de violencia a la Policía Nacional Civil y no saben cómo abordar la denuncia de esa mujer, desde ahí hay un problema. Por ello, solicitan un esfuerzo de las instituciones de justicia. Asimismo, hacen un llamado a las autoridades a que se tenga mejor reacción y coordinación para brindar un mejor seguimiento a las denuncias y que éstas no queden en la impunidad. Con información de Azucena Alvarado, Azteca Noticias. Una sociedad machista y una sociedad contradictoria y paradójicamente también muy vulnerable. 34,000 agresiones sexuales en los últimos 7 años en Guatemala. ¿Cómo se explica este dato tan alarmante? Bueno, en realidad uno podría pensar que esto de las agresiones sexuales es nuevo en Guatemala, pero la realidad es que no es nuevo, es una condición que siempre ha estado presente porque tiene que ver con la condición de las mujeres. Lo que ha sucedido en los últimos años es que ha incrementado el número de denuncias y el número de identificación de los casos. Entonces, estos 34,000 casos deberíamos verlo como un avance hacia la denuncia. Un avance hacia la denuncia es importante para ir atacando este problema. Lo primero es denunciar, no quedarse callados, ni dejar que aumente la llamada cifra negra. ¿Hay políticas públicas, Mirna, para frenar los casos de violencia sexual? ¿O si existen, fallaron?
Cuando analizamos, por ejemplo, nosotras como observatorio vemos los números, o sea, los indicadores de violencia sexual, y vemos también el tema del marco legal, el cumplimiento del marco legal. En Guatemala hay una ley, que es el Decreto 9/2009, que habla sobre, es una ley para prevenir o contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. Esta ley realmente de lo que su contenido habla en relación a cómo debe prevenirse y cómo debe atenderse los casos de violencia, así como el caso de la esclavitud del siglo XXI, que es así como se conoce el tema de trata. No es realmente que este marco legal haya fallado, porque realmente es un marco legal bastante avanzado para las políticas públicas. Lo que sucede es que quienes tienen que implementar este marco legal normalmente van a ser hombres y mujeres prestadores de servicios, de salud, de educación, de justicia. Y entonces el tema de violencia sexual tiene que pasar por una nueva visión de estos prestadores de servicio. Prestadores de servicio que forman parte de un gobierno, el gobierno del presidente Otto Pérez Molina. ¿Este gobierno ha sido sensible al problema, Mirna? Fíjense que nosotros como observatorio desde el año 2008, por ejemplo, el tema punta de lanza para que hablemos hoy de violencia sexual y de agresiones es el tema de los embarazos en niñas, porque según esta ley contra la violencia sexual, explotación y trata, toda relación sexual con una persona menor de 14 años debe considerarse violencia sexual. Entonces, aunque nosotras llevamos estadísticas desde el año 2008, es hasta el año 2012 cuando logramos unir el tema de embarazos en menores de 14 años con el tema de violencia sexual. Y a partir entonces del 2012 vemos un avance en las políticas públicas. Hay, por ejemplo, una política para la prevención de la explotación y trata de personas, tenemos una ruta de atención. Antes, por ejemplo, una niña menor de 14 años llegaba a un hospital y tal vez el personal, atención de parto, y tal vez el personal lo que pensaba es una niña muy chiquita, ¿por qué se metió tan pequeña a este problema? Sin embargo, ahora todo embarazo en menor de 14 años tiene que ser denunciado al Ministerio Público y notificado a la Procuraduría General de la Nación. Si nos permite, vamos a hablar de ese tema en específico un poco más adelante. Antes, parece que el problema de la agresión sexual no viene solo, hay actos de impunidad, lo escuchábamos hace unos instantes, y alrededor también hay una falta evidente de educación sexual. ¿Así lo considera usted, Mirna? Cuando se habla de violencia sexual tenemos que pensar en varias causas. Por ejemplo, una de las causas principales tiene que ver con la condición de las mujeres. Cuando hablamos de violencia sexual en niñas, por ejemplo, en embarazos en menores de 14 años, decimos un 89% de los agresores son personas familiares o cercanas al entorno de la niña. Y lo más preocupante es que un 30% son los papás de las mismas niñas quienes cometen estas agresiones o esta violación sexual. ¿Cómo se explica ese fenómeno social? Es por la condición que las mujeres y las niñas ocupan. El pensar, es mi hija, entonces como me pertenece, su cuerpo también me pertenece y yo puedo hacer con él lo que yo quiera. Nosotras creemos que un factor para prevenir esta violencia sexual tiene que ver con la educación integral en sexualidad, porque en realidad no es lo mismo ir a la escuela y que hablen allí sobre posibles causas de la violación sexual o que la niña pueda tener una maestra a la cual pueda contarle el problema, que si la niña realmente, como esta violencia sexual empieza desde que ellas son pequeñas, tenemos casos de niñas a los 6, 7, 8 años que ya son violadas por sus familiares. La niña crece pensando que esa es una conducta normal. No le gusta, pero asume que es algo normal. Hasta que se da un embarazo es cuando se manifiesta. Y cuando usted estudia los casos, se da cuenta que no es solo la niña embarazada. Han sido sus hermanas, su mamá, sus primas. O sea, tiene que ver con la condición de género, la condición de las mujeres. Tiene que ver con el tema de pobreza, obviamente. Tiene que ver con el tema de cultura y costumbres. En muchas comunidades guatemaltecas, los 12 años es la edad en la que hay que buscarle una pareja a la niña. Coincido en el punto, la pobreza es un factor determinante. ¿O dónde explicaría usted que está el origen más profundo de este asunto, de este problema? Y como le decía, son varios factores. Nosotras manejamos algo que se llama el modelo ecológico, que son todas las presiones que tienen que ver sobre la niña. La familia presiona porque en algunas culturas, 11, 12, 13 años, la niña realmente ya está como de punto para casarla y para que vaya a formar su familia. Presiona la pobreza también, porque la pobreza condiciona el que no haya acceso a la educación, el que no haya acceso a los servicios. Por ejemplo, círculos de violencia. Uno ve como el padre, por ejemplo, comete violencia física hacia su esposa y podría hacer violencia sexual hacia su hija. ¿Por qué la madre no denuncia? Porque es el padre el que mantiene a toda la familia. Y usted piensa, número de hijos en esa familia, y hablamos de 7 hijos. Entonces la mamá dice, ¿cómo lo voy a denunciar si él es el que mantiene a mis hijos? ¿Quién me va a dar de comer? Ahí es donde tienen que entrar las políticas del Estado
a darle protección social a esta familia y educación sexual pues a todos los niños y niñas de esa familia. Nos habla usted, Mirna, de una realidad preocupante y lacerante y de un argumento más para romper ese círculo de la pobreza que tanto daña a nuestros países. Hay en Guatemala, o por lo menos lo hubo hace algunas semanas o meses, una propuesta para sancionar con castración química a los atacantes sexuales. ¿Sería la solución? Como el problema es multicausal, las soluciones tienen que ser integrales. Usted puede decirle a una niña, haz un plan de vida y no te cases a los 11 o 12 años, pero ¿qué le ofrecemos como país? No le estamos ofreciendo una educación que sea pertinente a su entorno, no le estamos ofreciendo oportunidades para que ella pueda desempeñar un trabajo. Entonces, como es multisectorial, aquí todos los sectores, la familia, la comunidad y la iglesia, tienen que ver en la solución. Uno podría pensar, bueno, una castración química a un violador y podría ser una medida para disuadirlo de volver a cometer ese hecho, pero como esa persona va a encontrar usted muchas. Como es un cambio social, tenemos que desnaturalizar la violencia y tenemos que empoderar a las niñas y darles elementos para que puedan desarrollarse. Mirna, ¿cuál va a ser la consecuencia más inmediata para Guatemala si mantiene estos niveles de violencia, de ataques, este índice respecto de la vulnerabilidad, particularmente de niñas y jóvenes? Actualmente vivimos como en un estado de, digamos, un estado un poco fallido y un estado de inequidad. Por ejemplo, nosotras tenemos estudios que relacionan el tema de suicidios en adolescentes con el tema de embarazo, el tema de abandono de recién nacidos con violencia sexual, las depresiones, digamos que la falta de integridad familiar, el desarrollo económico de las familias, porque en realidad el Estado se fundamenta en satisfacer las necesidades de sus habitantes, pero sin necesidades tan básicas como los derechos de la niñez, ¿qué tipo de futuro estamos formando si no somos capaces de proteger la integridad física y la salud de estos niños y niñas? Mirna, un caso de abuso sexual puede pasar desapercibido, pero hay algunos síntomas que acaban revelando si una mujer sufre en secreto un abuso, un maltrato, y por eso hemos preparado esta investigación. Es en este lugar donde todos deberían sentirse seguros, pero a ella ese viernes le cambió la vida. Él estaba fuera del colegio y me dijo que ya era tarde, que ya no entrara porque ya era tarde. Yo como no desconfié de él, pues entonces lo acompañé y me ofreció un vaso de agua gaseosa y yo se lo recibí, me lo tomé. Después cuando me lo tomé me empecé a sentir mareada, me empecé a sentir con el cuerpo pesado y bueno, solo vi que él me agarró, me cargó y me llevó a una habitación. En ese momento, ella no sabía qué estaba pasando y aunque estaba consciente, no podía hacer nada. Pero lo peor vino cuando ella intentó defenderse. Y él me dijo que ya había estado, que ya estuvo y que si yo le decía algo a mis papás, que les iba a hacer algo, que los iba a mandar a matar, que él ya sabía dónde estaban mis hermanos y todo. Entonces yo lo único que hice fue salir y venirme a mi casa. Me cambié de colegio y después de eso me volví a buscar. Fue que me mandaba mensajes con unos compañeros míos que estudiaban ahí con él, la mecanografía. Después de eso, cuando me volví a buscar, fue cuando decidí contarle a mis papás. Pero el sufrimiento no terminó con la denuncia. Él decidió que ella le pertenecía y que tenía que casarse con ella, y contrató un supuesto licenciado. Llegamos a su oficina y de ahí redactó una carta donde supuestamente ya estábamos casados. Después de eso, el licenciado sacó a mis papás de la oficina y les dijo que ellos ya no tenían derecho sobre mí porque yo ya estaba casada con él. Y después de eso mis papás salieron y después de eso vino el licenciado y Carlos me sacaron y me llevaron por otro lado y me llevaron a una cuadra de donde él estaba, donde unos familiares. Ahí me tuvieron 3 días encerrada, no me dejaban salir ni hablar con nadie, no me daban comida ni nada. Y un 29 de junio me llevaron a un lugar donde supuestamente me dijo que me iban a regresar con mis papás, que me iban a ayudar a regresar con mis papás, y me llevó a un lado y ahí lo único que él dijo fue que me pegaba a mis papás, que no me quería y que no tenía nadie que respondiera por mí. Entonces
De ahí, de ese lugar, me llevaron a un hogar. Ahí estuve 2 meses. Yo he ido juez con juez, he ido contando todo. No se ha hecho nada. Yo lo único que pienso es, bueno, él ya salió libre. Me va a volver a hacer lo mismo a mí, me va a volver a buscar. O le va a volver a hacer algo a alguien. Yo lo que tengo es miedo. Que él o el hermano le hagan algo a mi familia. Yo lo único que pido pues justicia. Que se haga justicia porque él me hizo tanto daño. Y nadie hace nada. El 7 de febrero, el juez declaró inocente a su violador, dejando impune este caso. Michelle Aguirre, Azteca Noticias. Vemos entonces que las víctimas son doblemente víctimas. Por un lado el agresor y por otro víctimas de la justicia. ¿Se les ha dejado prácticamente solas, Mirna? Podríamos volver un poco al modelo ecológico. Y en este modelo ecológico tiene que haber un cambio de la familia, de la comunidad y del entorno social. Para nosotras es muy importante el tema de justicia porque el marco legal establece que la violencia sexual es un delito. Entonces si en el año 2014 tuvimos casi 5,000 embarazos en niñas entre 10 y 14 años, uno quisiera ver 5,100 procesos, o sea, 5,100 persecuciones penales y evidente juicio y cárcel para lo que son los agresores. Sin embargo, el tema del sector justicia todavía es un tema pendiente dentro de la sociedad. Uno puede ver avances dentro del Ministerio de Salud, algunos en el Ministerio de Desarrollo Social, pero cuando entramos al tema de la protección de la niñez, tenemos casos, por ejemplo, la niña es víctima de violencia sexual por su papá. ¿Qué hace el sistema? La PGN rescata a la niña. Pero el papá, ese no lo llevan inmediatamente a la cárcel. Entonces la niña la quitan de su familia, tal vez del único apoyo que tiene, que es su mamá, y la mandan a un centro institucional, que no siempre tiene todas las características para poder atender a la niña. La llevamos allí y bien pueden pasar 6, 8 meses en lo que el Ministerio Público hace el estudio y determina que hay que encarcelar al agresor, y realmente la niña vuelve a ser discriminada y vuelve a ser revictimizada. Mirna, ¿ayudaría una unidad especializada en el Ministerio Público, especializada en delitos sexuales? Actualmente tenemos una fiscal que es como, digamos que es muy proclive y ha hecho muchos cambios en el tema de género y en el tema de la mujer. Actualmente el Ministerio Público tiene fiscalías especiales para la mujer, tiene 9 fiscalías abiertas en 9 departamentos y tiene un modelo de atención integral que le llaman MAI. Este modelo pues trata de atender a las mujeres y de no revictimizarlas. Sin embargo, volvemos al tema que la norma y el protocolo está dado, pero cuando usted ya operativiza en campo, cuando va a Alta Verapaz o a Huehuetenango o a Petén, el problema es que los funcionarios que estén ahí no saben cómo funciona el modelo. Entonces, una mujer puede llegar a poner una denuncia y resultan diciéndole, ya lo pensaste bien, vas a tener problemas con tu esposo, mejor reconsideralo. O en el caso de las niñas, porque hablamos del MP como sector justicia, pero también tenemos que hablar del organismo judicial, porque al final son los jueces y juezas quienes sentencian o dan libertad a los agresores. Tenemos juezas que su solución es, ella tiene 13 años y él 19 años, casemos a la niña con el agresor, porque de esa manera vamos a tener quien mantenga a la niña y no tenemos un problema comunitario, le llaman, porque a veces se cree que este tema puede causar problema social, ya que es costumbre de la comunidad el ver niñas pequeñas unidas a hombres adultos. Miren, estamos tocando el tema de las agresiones sexuales en Guatemala y lo hemos elegido precisamente por las secuelas que deja en las víctimas, en quienes son objeto de estos ataques, de estos abusos. Los daños son permanentes. La vida de las víctimas no vuelve a ser la misma. Tras haber sufrido una violación, la forma de convivir con su familia, compañeros de estudio o trabajo cambia. Cambia el comportamiento de la víctima, se vuelve desconfiada, se deprime, se encierra en sí misma, se vuelve introvertida. Aunque se dice que no hay mal que dure 100 años, algunas víctimas no logran superar este capítulo de su vida, incluso varias décadas después de haber sufrido el abuso. Tuvo problemas de violencia física, violencia sexual, desde que tenía 15 años y esta señora que tiene ya casi 50 años no ha logrado estabilizarse emocionalmente y eso le afecta en su vida de relación, en su vida con su familia, en el trabajo.
Si las víctimas no son tratadas a tiempo por un psicólogo, pueden tomar decisiones equivocadas en su intento de librarse del mal que las aqueja. La procuradora afirma que tienen documentados varios casos de Chiquimula en que adolescentes que habían sido violadas se suicidaron. José Miguel Castañeda, Azteca Noticias. Y nos preocupan todas, un sector altamente vulnerable, ellas, pero dentro de ese sector también hay una doble preocupación porque en el 2013 en Guatemala 3,000 partos se registraron en niñas de entre 10 y 14 años. La mayoría, el 89% de ellas, víctimas de abuso en su propia casa. Ya nos hablaba Mirna de este tema, pero insisto en el asunto. Regresamos al tema. Mire, primero, el hecho que hayan incrementado las denuncias significa que algo estamos haciendo bien para desnaturalizar el tema de la violencia. Por ejemplo, tenemos una niña de Chiquimula, hace como 6 semanas se puso la denuncia y fueron los vecinos de la niña y el alcalde auxiliar quienes denunciaron que ella era víctima de violencia sexual por su papá. Hablamos de números y hablamos de sectores que tienen que participar en el tema. Tiene que participar la familia, tiene que participar el alcalde municipal y obviamente tienen que seguirse las normas y protocolos para garantizar la protección de las niñas. No debemos revictimizarlas, sino debemos darle la oportunidad que reconstruyan su vida. Y eso pasa por el hecho, porque asumimos que una niña a los 10 años quiere al bebé, si está embarazada producto de una violación, y socialmente asumimos que ella realmente quiere quedarse con su bebé. Tenemos casos donde las juezas han dicho, le estás negando a tu hijo el derecho a la lactancia materna, de niñitas de 10 años cargando un bebé de 2, 3 semanas. No asumimos que a lo mejor la niña lo que quiere es darlo en adopción o quiere que su mamá se quede con el bebé y ella continuar su vida como niña. Asumimos que una vez que está embarazada, pierde su condición de niña y ya la volvemos una adulta y con pocos derechos encima. Mirna, déjeme hacerle una pregunta un tanto atrevida. ¿Es la violencia sexual una consecuencia lógica del fracaso del sistema de justicia en Guatemala? No, en realidad la violencia sexual tiene múltiples causas. Una es la condición de género, o sea, la condición de cómo nos ven a las mujeres. Otra tiene que ver con la pobreza y el poco acceso. A menos escuela, más oportunidad de ser víctima de violencia sexual, embarazos, digamos, tempranos, uniones tempranas. Tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la condición de género, tiene que ver con los marcos legales. En Guatemala a los 14 años es permitido que una niña se case con una persona mayor siempre y cuando tenga la autorización de su papá o su mamá. Y tenemos casos de niñas de 11 y 12 años que los alcaldes han casado con adultos de 30 o 35. Virda, permítanos hacer una pausa. Estamos en Guatemala en la mira. Volvemos con el tema. Prevención para evitar abuso sexual. Le daremos algunas herramientas. Volvemos.